Como siempre, damos gracias a nuestro Dios que nos permite seguir hablando, seguir compartiendo su palabra a un mundo que está necesitado. Pero esa palabra es para la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero compartirles en esta oportunidad un tema que lo estamos titulando La palabra de Dios está escaseando. La palabra de Dios está escasa. La palabra de Dios, como cuando yo entiendo escasez, es cuando no hay suficiente, cuando hace falta. Dice el libro de 1 Samuel, mire, aquí encontramos un texto precioso que nos dice qué pasaba con la palabra de Dios. Dice 1 Samuel 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. La palabra de Jehová, dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Este versículo está muy claro cuando nos dice que la palabra de Dios está escaseando. Mire, la palabra de Dios estaba escasa y entonces como estaba escasa no había visión con frecuencia. Escaseaba, no es que no tenían en aquel tiempo el libro texto que se les había encomendado al pueblo de Israel. No, escaseaba es que no la estaban leyendo. O sea, no es que no había y siempre ha habido. La palabra de Dios siempre ha sido abundante. Igual que nosotros en estos días tenemos la palabra de Dios. Yo creo que ahora no hay familias que no tengan una Biblia, vamos a decir. No solamente una Biblia, sino 2, 3, 5, muchas Biblias. Pero ¿de qué sirve que haya esa cantidad de Biblias en algún hogar o alguien la tenga en lo personal si no la está leyendo? Cuando la Biblia dice que esta palabra estaba escaseando, la palabra de Jehová estaba escaseando, es que no la estaban leyendo, no la estaban meditando, no la estaban llevando a la vida práctica. Y como la palabra de Dios estaba escaseando, no había visión. Cuando nosotros no leemos esta palabra preciosa, no vamos a tener ninguna visión. En otras palabras, no vamos a tener el deseo de servir al Señor. No vamos a tener el deseo de predicar la palabra de Dios. ¿Cómo usted puede estar motivado? ¿Cómo yo puedo estar motivado a hablar a este mundo que va en decadencia, a este mundo que está lleno de odio, a este mundo que está lleno de maldad, este mundo que cada día se vuelve indiferente? Y entonces, esta palabra que nosotros deberíamos estar hablando, advirtiendo a la humanidad que está en peligro, la humanidad que camina en este mundo sin Dios, sin fe y sin esperanza. Así camina la humanidad. Mire, la humanidad camina nuevamente sin Dios. Y como no tienen Dios, no tienen esperanza, pero tampoco tienen fe. No hay fe. Pero la fe, ¿sabe cómo se alimenta la fe? La Biblia dice, por el oír viene la fe. ¿Por el oír qué? Por el oír la palabra de Dios, dice. Si yo leo la palabra de Dios, si yo oigo la palabra de Dios, yo me voy a alimentar y voy a tener más fe. Voy a tener más fe en el Señor. Pero cuando dice la palabra, mire, Samuel era un jovencito, era un adolescente, era una persona que estaba comenzando a crecer en su vida. Y sabe que él dice que él ministraba a Jehová, siendo muy jovencito. Dios comenzó a usarlo. Pero lo que aquí hay dos mensajes que nos están diciendo. Que en aquellos tiempos, cuando aquel jovencito estaba comenzando a crecer, había algo que estaba pasando. La palabra de Dios estaba escaseando. Y mire, había un sacerdote
que se llamaba Elí, porque dice que en este caso Samuel dice que él ministraba en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba. ¿Quién era Elí? Elí era un sacerdote, era un hombre que tenía una posición de servicio al Señor, pero a mí me parece que Elí no tenía tiempo para leer el libro de la ley, no tenía tiempo. Y por eso usted se da cuenta el fracaso que tuvo Elí, sus hijos perdidos, sus hijos desobedientes, sus hijos rebeldes. Y yo creo que Elí en esa parte sucumbió lamentablemente. Mis estimados, solo la palabra de Dios nos va a ayudar. Nos va a ayudar a que nosotros tengamos visión. Mire, dice aquí que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. En aquellos días escaseaba. Y como la palabra de Dios estaba escaseando, dice, no había visión con frecuencia. No había visión. Cuando la palabra del Señor está escaseando en la vida de nosotros, no vamos a tener visión, no vamos a tener el deseo de hablar de Dios, de presentarles a esta humanidad de un Dios que ama, de un Dios que no quiere que el ser humano se condene, que Dios no quiere que el hombre, la mujer, que el ser humano que vive en este mundo vaya a un lugar de condenación por su vida de pecado. Y ese lugar de condenación es el infierno, que muchos no creen. Mire, la palabra de Dios nos dice qué es lo que le sucede a una persona. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios nos está diciendo lo que está aconteciendo en este mundo. La palabra de Dios nos advierte, la palabra de Dios nos avisa. El Señor Jesucristo le preguntaron cómo iba a ser su venida. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Y el Señor habló de hambres, de guerras, de pestes, de terremotos, de tragedias fuertes. A mí me gusta ver noticias, le voy a decir, me gusta ver noticias para comparar lo que está aconteciendo en el mundo con lo que dice la palabra de Dios. El Señor dijo terremotos. Saben, estos días hubo un terremoto, un país de Marruecos. Miles de muertos. Estos días han habido inundaciones en varios países. Estaba viendo que en Libia, un país también, una gran inundación. Se dice que más de 6,000 muertos y más de 9,000 desaparecidos las inundaciones. Los acontecimientos que están pasando para mí son avisos que Dios nos pone. La gente de repente en esos momentos grita, tribulada. Pero el único que es grande, poderoso, capaz de ayudar al hombre es Dios. Dios quiere que tengamos visión, Dios quiere que hablemos. Visión es ver el lugar donde podemos ser útil para Dios, para hablar de Él. Visión, mire. Visión es tener nuestros ojos abiertos, nuestros ojos atentos a lo que está pasando. Eso es tener una visión. Pero la visión nos la da la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios está escaseando. Eso dice la Biblia. Está escaseando porque no la estamos leyendo. Está escaseando porque no nos estamos deteniendo para reflexionar en ella. Muchos podemos tener varias versiones, varias Biblias en la casa, pero ¿de qué sirve que podamos tener si no meditamos en la palabra de Dios? Está escasa. ¿Sabe? La palabra de Dios puede estar escasa en mi vida porque no la estoy leyendo. No estoy leyendo la palabra de Dios. Uno de los consejos que yo siempre trato de animar cuando predico, ¿sabe qué? Leamos la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a tener visión. Y la visión más preciosa es que nosotros tenemos, es la visión saber que ese momento glorioso, que nuestro amado Jesucristo pronto viene a llevarnos. Mire, esa es la visión. Yo tengo como una visión saber que ese momento glorioso, que Jesucristo, nuestro amado Señor, pronto viene. Para eso, pero por eso Él vino. El Santo Hijo de Dios vino para salvar. Mire, el Señor siempre ha tenido visión. Siempre ha tenido visión. Y la visión es que el Santo Padre mandó a su Hijo Jesucristo
a morir por nosotros. Él tenía la visión. Y la visión es que Él no quiere que el ser humano vaya a un lugar de condenación que es el infierno. La visión de Dios es que quiere que vayamos a un lugar precioso que es el cielo, el lugar que nuestro amado Jesucristo fue a preparar. Pero antes de ir a ese lugar, Él pagó el precio de nuestros pecados. Cuando murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Fue a la tumba, Jesucristo, nuestro Señor, resucitó al tercer día. ¿Y saben qué? Dice la palabra de Dios que 40 días estuvo en esta tierra y ascendió a la diestra del Todopoderoso. Y pronto viene a llevarnos. La palabra de Dios dice que hay un evento que estamos esperando. El arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Nuestro amado Jesucristo viene a llevarnos a las nubes. El rapto de la iglesia va a suceder. Esa es la visión. Esa es la visión que un Dios amoroso, un Dios poderoso tiene para con la humanidad. Pero Él quiere que nosotros pongamos nuestra mirada, que pongamos nuestro corazón, que tengamos fe. ¿Cuándo vamos a tener esto? Cuando entendamos el mensaje de un Dios que tiene visión, un Dios que ama a la humanidad. Por eso le invito a usted, si todavía no tiene a Jesucristo, dígale: Señor, ven a mi corazón. Perdóname, ya no quiero vivir esta vida en el pecado, en el placer, en la maldad. Te necesito, Señor, ayúdame. Y aquellos que estamos en el camino del Señor, mire, que la palabra de Dios no escasee, que no la tengamos escasa. No, leamos este libro precioso. Alimentémonos, que ¿sabe cuál es lo contrario de lo escaso? La abundancia. La abundancia. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios more en abundancia. ¿A dónde? En la vida de cada uno de nosotros. Pero va a morar en abundancia cuando leamos este libro maravilloso. Yo le invito una vez más, que no escasee la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, vamos a tener visión, vamos a sentir deseos. Mire, visión es tener deseos de seguir adelante. Cuando uno tiene visión, uno tiene también pasión por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la visión va acompañada de la pasión para llegar a una misión. Y la misión es llegar a ese lugar maravilloso, precioso, que ha sido preparado para nosotros. La palabra de Dios, yo le animo, yo le invito, que no esté escasa en su corazón. Dígale: Señor, yo quiero tener tu palabra en abundancia. En otras palabras, valga la redundancia, leamos este libro precioso, que no escasee en la vida de nosotros. Leamos este libro maravilloso que nos instruye, que nos forma, que nos direcciona hacia donde vamos. Este es el tema que he compartido, que la palabra de Dios no escasee en la vida de aquellos que estamos en el camino maravilloso, ese camino precioso. ¿Para qué? Para que estemos listos para irnos. Mire, ya pronto, los eventos, le voy a decir antes de orar, los eventos están cumpliendo. ¿Qué significan los eventos? Que todo lo que el Señor Jesucristo dijo se está cumpliendo. Se lo repito: hambres, guerras, terremotos, pestilencias, tragedias, la maldad que está cada día multiplicándose, es la palabra de Dios que nos dice. Por eso, leamos la preciosa palabra de Dios. Qué bueno, Señor, que tú nos has dejado este libro maravilloso, este libro que tú quieres que lo leamos, pero no solamente que lo leamos, sino que lo llevemos a nuestra vida práctica para que podamos tener visión. Y la visión que tú quieres, Señor, es que te sirvamos, que hablemos a este mundo que está en decadencia, que necesita de ti. Oramos a ti, Dios grande y poderoso que eres, Dios que amamos, un Dios que queremos servir, un Dios que pone en nosotros esta visión, y la visión es que demos tu palabra. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Gracias. Gracias a todos los que nos están viendo. Que Dios les bendiga donde estén. Desde Honduras, su servidor, hermano y amigo, Santo Ramón Medina. Que Dios les bendiga grande y poderosamente.
Yo siempre le invito, si usted quiere compartir este video para otros que puedan tener también en su corazón que la palabra de Dios no escasee. Dios no quiere que su palabra esté escasa. Dios quiere que su palabra preciosa esté en abundancia en la vida de cada uno de sus hijos. Le invito a que comparta este video para que otros lo puedan ver y podamos llegar a muchas personas. También les recordamos que tenemos un canal en YouTube. Ahí también tenemos mensajes que Dios nos ha dado para seguir compartiendo. Recuerde, le he compartido en esta oportunidad la palabra de Dios escaseaba, como dice 1 Samuel 3:1. Que no escasee la palabra de Dios en la vida suya, sino que hay abundancia, porque en esa medida vamos a tener visión para ser útiles al Señor. Dios los bendiga a todos, nos estén viendo.